Muy buenas tardes. Siendo las 2 de la tarde, continuamos con la agenda académica del cuarto Congreso de Logística, Zonas Francas y Puertos, dando paso a la presentación de Pierre Bouchet. Él es gerente de importaciones de DollarCity y nos hablará sobre la adaptabilidad en la cadena de suministro en tiempos de cambios. Doctor Bouchet, buenas tardes y le damos la palabra. Hola, hola, muy buenas tardes. Pues sí, Pierre Bouchet, gerente regional de importaciones y exportaciones de DollarCity. Primero agradecer a la gente de la ANDI por la invitación y luego, pues nada, demos paso a la presentación. Entonces, cuando a mí me invitaron a presentar básicamente sobre temas de actualidad, creo que el principal reto al que nos estamos enfrentando como importadores en este momento es al contexto del mercado de transporte marítimo de contenedores. Entonces, en esta presentación vamos a hablar un poco de la situación actual. Me imagino que esta situación muchos de los que están presentes acá ya saben lo que está pasando, pero la idea es mostrar la situación desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva de DollarCity, cómo lo estamos viviendo nosotros y qué opciones, qué oportunidades podríamos tener para poder limitar el impacto de esta situación actual en nuestra cadena de suministros. Entonces vamos a arrancar por lo primero. Como ustedes saben, actualmente estamos en un mercado de vendedores. ¿Qué es un mercado de vendedores? Un mercado de vendedores es un mercado donde la situación económica es una situación favorable para que los vendedores puedan fijar el precio básicamente como ellos quieran. Esta situación económica se genera a través de diferentes aspectos y en este momento los aspectos que permiten a las navieras estar en esa situación favorable son primeramente la escasez de contenedores. Hay suficientes contenedores, pero no en el lugar correcto, y esto creo que es muy importante tenerlo claro. No estamos frente a un incremento brutal de la demanda. Básicamente la demanda, si comparamos el año 2019, ya que el año 2020 no es un año muy revelador, pero si comparamos el año 2019, los primeros 4 meses, contra el año 2021, básicamente el incremento es de 3% de la demanda global. Ese incremento de 3% de la demanda global es un incremento normal. No es que haya menos contenedores, no es que haya más movimiento, es simplemente que los contenedores se encuentran en el lugar incorrecto o el tiempo de uso de estos contenedores ha incrementado considerablemente por ineficiencias a lo largo de toda la cadena. Otro aspecto que también genera esta escasez de contenedores es el incremento en el desequilibrio entre flujos comerciales. China, principalmente, es un país que está acostumbrado a tener un volumen de exportación muy superior a su volumen de importación y siempre estuvo acostumbrado a lidiar con ese desequilibrio entre contenedores que ingresan y contenedores que salen. Pero básicamente, desde que se disparó la demanda en Estados Unidos, ese desequilibrio ha crecido considerablemente, lo que hace que cada vez se haga más difícil tener a disposición contenedores para poder satisfacer la necesidad de exportación. El segundo factor que está contribuyendo a crear este mercado de vendedores es la demanda. Si bien, como comentábamos anteriormente, el crecimiento es de solo 3%, la demanda se ha mostrado estable, pero sobre todo se ha mostrado inelástica. ¿Qué quiere decir eso? Que frente a variaciones muy fuertes en el precio de la exportación, de China principalmente, la demanda no ha sufrido un impacto relativo a este incremento de precio. Entonces, crecimiento de 3% entre el 2021 y del 2019 al 2021, a pesar de tarifas 3, 4, hasta 5 veces más caras de lo que estábamos manejando en el 2019. El tercer punto es la consolidación de la oferta. En el 2015, las 10 principales navieras controlaban 65% del mercado. Si nos vamos al año 2000, creo que estamos cerca de 50%. Actualmente, las 10 principales navieras controlan 84% de la capacidad, 84% de la oferta.
Entonces estamos frente a un mercado consolidado, estamos frente a un mercado donde 10 navieras y 3 alianzas controlan el 84% de la capacidad. ¿Cómo vemos este mercado de vendedores? Hay distintos índices que nos permiten ver la evolución de los precios de los fletes marítimos. Los precios de los fletes marítimos son un muy buen indicador de la salud del comercio internacional. Y podemos ver que en el Shanghai Containerized Freight Index, el SCFI, los precios desde que arrancó la medición, y este es un indicador creado por el mismo gobierno chino, desde que arrancó la medición en el año 2013, estamos cerca de un índice de 4.000 frente a 1.000 como máximo en los 8 años anteriores. ¿Okay? Acá podemos hablar de tarifas extremas. No estamos frente a un incremento de temporada alta. Estamos frente a tarifas extremas. Las tarifas extremas son tarifas por lo menos 50% más altas que el promedio histórico de los últimos 5 años y que tenga una vigencia de por lo menos 3 meses. Y esto es para disociarlo, como les decía, un poco de las tarifas de temporada alta, donde generalmente estábamos acostumbrados que a medida subía la demanda, pues estas tarifas subían durante el mes de julio, agosto, septiembre, y luego volvían a bajar a medida que la demanda bajaba. Acá estamos lidiando con tarifas extremas. Y luego lo que sucede es un fenómeno de contagio entre rutas comerciales. A medida que las tarifas de la ruta Transpacífico crecen, pues las navieras empiezan a asignar contenedores, ante la escasez de contenedores, empiezan a asignar los contenedores que tienen a esas rutas. A medida que los contenedores se van asignando a esas rutas, las otras rutas tienen que ser atractivas también para las navieras, para poder tener asignación. Entonces van subiendo los precios para también ser atractivas, también poder tener contenedores, y así cada una de las rutas se va, vamos a decir, tirando para arriba, hasta llegar a la situación en la que estamos actualmente, donde podemos tener tarifas de China superiores a las $12.000, $13.000. A la derecha tenemos los dos gráficos de dos ejemplos de rutas. Básicamente mostramos dos gráficos de dos rutas diferentes, que son las rutas de Shanghai a Nueva York, a la costa este y a la costa oeste de Estados Unidos. Pero si miramos, yo les diría casi cualquier ruta, la gráfica es similar en este momento. Tarifas relativamente estables hasta el año 2020 y en el segundo semestre del año 2020, tarifas que empiezan a subir exponencialmente. Entonces, básicamente podemos decir que estamos pagando las tarifas más altas de la historia en este momento, y así como estamos pagando tarifas muy altas, esperaríamos tener un buen nivel de servicio. ¿Qué está pasando actualmente? Estas son gráficas de Sea Intelligence que miden la fiabilidad de los itinerarios de las navieras. En base a la proforma o el itinerario programado de una naviera, se mide en el porcentaje de cumplimiento a más o menos un día la programación, lo real que va pasando. Y vamos a ver en esta gráfica, en el año 2020, en verde claro, cómo a partir del mes de julio, la fiabilidad de los itinerarios de las programaciones, de las proformas de las navieras empiezan a caer, y este año seguimos por debajo del 40%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que por lo menos en el año 2021, menos de 40% de los itinerarios se han cumplido a más o menos un día. Tenemos un leve repunto en marzo de 2021, pero el porcentaje de fiabilidad global está en los niveles más bajos desde que arrancó la medición. En esta segunda gráfica tenemos los días de retraso de las motonaves que tienen retraso. O sea, si 40% llegó a tiempo, acá estamos midiendo de cuánto fue el retraso del 60% que no llegó a tiempo. Y tenemos básicamente gráficas alineadas con lo que veíamos en la primera gráfica, que es a partir de junio, julio, el retraso empieza a incrementar, llegando actualmente a 6-7 días en el año 2021. Entonces tenemos una leve mejora, una leve disminución de los retrasos en marzo de 2021, pero seguimos frente a los retrasos más importantes desde el año 2018, cuando arrancó la medición.
Entonces, ¿es algo específico de algunas navieras? No, no es algo específico de algunas navieras. En esta tercera gráfica tenemos la comparación de diferentes navieras, comparando el mes de marzo 2020 contra el mes de marzo 2021, y podemos ver que en el mes de marzo 2020 las navieras o el porcentaje de fiabilidad estaba entre 60% y 80% para la mayoría de las navieras. En el año 2021 vemos que estamos casi entre 30 y 50% de cumplimiento. Entonces esto no es algo específico a una naviera, no es algo específico a una alianza de navieras, es algo general en la industria. Entonces, adicional al tema de fiabilidad, creo que todos estamos confrontados a lo mismo, constantes cancelaciones de viajes, constantes roleos en puertos de salida por temas de espacio, omisiones de recaladas. Esto tiene mucho que ver con estos retrasos. Básicamente la naviera, el barco va llegando atrasado a un puerto de transbordo, tiene poca actividad en ese puerto de transbordo, entonces en vez de atracar en ese puerto, decide saltarse ese puerto para poder volver a estar, vamos a decir, en el itinerario esperado. Y luego tenemos también las congestiones en puertos de transbordo. Todo esto básicamente abonando para que en este momento tengamos el peor nivel de servicio de la historia. Entonces, ¿cómo está el panorama actualmente? El panorama actualmente está, así como lo acabamos de plantear, los dueños de carga, nosotros, estamos pagando las tarifas más altas de la historia por el nivel de servicio más bajo de la historia. ¿Y qué representa esto para las navieras? Felicidad pura. Los márgenes operativos de las 10 principales navieras alcanzaron un máximo histórico en el primer trimestre del año 2021. Podemos ver en esta gráfica extraída de un boletín semanal de Alphaliner, donde básicamente desde el año 2008 los márgenes de las navieras, márgenes operativos, los EBIT de las navieras, oscilaban positivo o negativo muy cerca del equilibrio, y a partir del año 2020, cuando se comienza a manejar esta capacidad de una manera mucho más rigurosa que antes, pues las navieras empiezan a incrementar sus márgenes operativos. A medida que van incrementando estos márgenes operativos, van aumentando las tarifas y va bajando el nivel de servicio. Entonces, actualmente podemos decir que las tarifas de flete marítimo no deberían volver a la normalidad antes del año 2022. ¿Y por qué subrayamos normalidad y ponemos estos puntos de interrogación? Quizás porque, ¿qué quiere decir la normalidad? O sea, la normalidad para nosotros son las tarifas del año 2021, son las tarifas del año 2020. Creo que esto puede abrir espacio para otra discusión, que sería, ¿estábamos pagando el monto correcto? Y creo que esta gráfica es muy representativa, porque un sector que aporta tanto al comercio mundial como el sector del transporte marítimo de contenedores no debería ser tan ingrato con sus accionistas. Y no es normal que las navieras básicamente estén siempre al filo del equilibrio. Hemos visto varias navieras, una naviera que cayó en bancarrota, de hecho, Hanjin Shipping en el año 2015, pero hemos visto varias navieras que han estado al borde, las japonesas, de hecho, que finalmente se terminaron consolidando por medio de un joint venture en ONE, también estuvieron al borde, CMA hace algunos años también estuvo al borde. Entonces creo que la normalidad no debería ser lo que estábamos pagando en el año 2021 a principio, no debería ser lo que estábamos pagando en el año 2020, pero tampoco debería ser lo que estamos pagando actualmente. Si queremos tener un sector sólido, si queremos tener un sector saludable, deberíamos buscar o de alguna manera tener algún equilibrio entre esas tarifas que sean, vamos a decir, sí, un balance entre lo que puede pagar el importador y lo que permite al dueño de los barcos, a las navieras, poder disfrutar de márgenes razonables. Luego, ¿por qué podemos decir que las tarifas de flete marítimo no deberían volver a la normalidad? Principalmente porque la demanda debería continuar fuerte hasta final de año. Los niveles de inventario en Estados Unidos, las previsiones y visibilidad que están dando los expedidores en China, la misma capacidad que adoptaron las navieras a manejar la capacidad o la oferta de espacio ante reducciones en la demanda,
son indicadores que nos muestran que incluso si la demanda llegara a bajar, lo que, como comentábamos, por los niveles de inventarios y visibilidad que tenemos de parte de los expedidores en China no debería ser el caso, pero incluso si la demanda llegara a bajar, esto no debería representar una disminución en los precios porque las navieras ya saben cómo manejar la capacidad. Luego, podemos afirmar que antes de mejorar, y esto es específicamente para este Q3 de este año, el panorama actual muy probablemente empeorará. Los retos actuales de la industria se deben principalmente a interrupciones operativas en la cadena de suministro y a fenómenos impredecibles. Está la situación de Los Ángeles y Long Beach, donde la situación llegó a niveles críticos con barcos esperando casi 10 días para poder atracar. Está el tema de Evergreen con el canal de Suez. Recientemente el brote de COVID en Yantian, que dejó al puerto operando con una capacidad operativa muy por debajo de lo que pueden hacer, siendo Yantian, creo, si no me equivoco, el segundo puerto en China, o sea, la bahía de Shenzhen. Y luego incluso fenómenos como el paro nacional en Colombia, donde todos los puertos de transbordo se congestionan aún más, donde las navieras tienen que cambiar itinerarios. Entonces, a veces son fenómenos que uno creería que a nivel mundial no tienen mucho impacto, pero finalmente la suma de todo esto sigue abonando a estas interrupciones operativas que hacen que la escasez de contenedores se mantenga, por ende los precios altos se mantengan y la fiabilidad de los itinerarios pues se encuentren en los niveles que acabamos de ver. Luego, creo que es un punto importante que hay que resaltar, la relación entre los dueños de carga y las navieras están en un punto crítico en este momento y eso obviamente es una amenaza para las navieras en caso de un retorno a la normalidad. ¿Y a qué nos referimos con esto? Ahorita nosotros estamos en un mercado de vendedores, ahorita tener volumen no es necesariamente una ventaja, pero puede ser que en algún momento esta situación vuelva a la normalidad y las navieras tengan que volver a salir a buscar carga. Ahora las navieras están siendo muy selectivas en la elección de sus proveedores, están siendo muy cuidadosas al momento de asignar espacios y sobre todo no están asignando espacios por encima de lo que un proveedor de una alocación semanal promedio. Cuando la situación vuelva a la normalidad, puede ser que los dueños de carga se acuerden de todo lo que estuvieron sufriendo durante este periodo y se tomen decisiones como salirse de un contrato, como renegociar tarifas, y las navieras van a tener que manejar esa situación. Entonces, sabiendo que lo más seguro, de hecho creo que ya es casi confirmado, que la situación no va a volver a la normalidad antes del año 2020, ¿qué podemos hacer para tratar de limitar el impacto de esta situación? Básicamente existen opciones, existen alternativas para poder nuevamente limitar el impacto, porque con un mercado en estas condiciones el impacto lo vamos a tener igual, pero podemos implementar acciones que nos permitan limitar este impacto. Entonces, ¿cuáles podrían ser estas acciones? Muchos de los dueños de carga, muchos de los importadores están en este momento tratando de asegurar contratos a largo plazo, contratos a más de un año, para de alguna manera asegurar esa capacidad para el próximo año e incluso más allá. Algunas navieras, bueno, lo vamos a hablar en las amenazas e inconvenientes, pero básicamente, ¿qué le aporta esto al importador? Primero, asegurar el espacio y luego justamente crear relaciones comerciales a largo plazo. ¿Cuáles son las amenazas e inconvenientes? El mercado puede caer en algún momento. Y si, por ejemplo, en el año 2023, yo estoy amarrado a un contrato a largo plazo donde las tarifas estén a 4.000, 5.000, 6.000 y las tarifas vuelven a caer por debajo de los $2.000, pues ahí voy a tener un costo de oportunidad porque estoy amarrado a un contrato. Entonces me estoy amarrando hasta finales del 2022, finales del 2023 y estoy asegurando mi espacio, pero puede ser que esté pagando muy por encima del mercado. ¿Okay? Lo otro acá es, como les decía, hay muchas navieras que están siendo muy selectivas al momento de elegir sus clientes. Esto aplica principalmente para navieras como Maersk, puede ser, o como CMA CGM, que están muy enfocadas en entablar relaciones comerciales con clientes que les permitan desarrollar más unidades comerciales. En el caso de Maersk y CMA, estas unidades comerciales adicionales pueden ser las herramientas de sistema,
sea, enlazar sistemas, puede ser la aduana, puede ser el flete terrestre, puede ser la actividad de 3PLs. Entonces las navieras están tratando de cerrar estos contratos con clientes que les permitan desarrollar estas unidades de negocios adicionales. Entonces puede ser que aunque uno quiera asegurar este contrato a largo plazo, la naviera le diga que no, porque básicamente usted no encaja en esa estrategia de desarrollo de múltiples unidades de negocio. Una segunda oportunidad sería negociar en base a un volumen superior al proyectado. ¿Qué pasa? Básicamente cuando uno entra en una negociación, uno le puede asignar a la naviera 52 contenedores o 5.200 contenedores, digamos, al año. La naviera lo que va a hacer es que va a tomar esos 5.200 contenedores y va a decir, ok, tu asignación por semana va a ser 5.200 dividido por 52, 100 contenedores por semana. Entonces, cuando yo tenga una demanda no lineal, si es que yo tengo 80 contenedores, cada semana voy a perder 20 contenedores. Pero si una semana tengo 120 contenedores, me van a hacer falta 20 contenedores. Entonces, al negociar en base a un volumen superior al proyectado, lo que yo hago es incrementar esa asignación semanal promedio. Entonces, me puede servir para mi temporada alta, donde voy a tener una asignación superior a lo que la naviera me daría si es que yo diera mi volumen real sobre un año. ¿Cuál es el problema? Que al final del año, pues mi porcentaje de cumplimiento va a estar no va a ser total, y esto puede tener algún impacto en mi reputación para futuras licitaciones, e incluso algunas navieras están contractualizando estas relaciones, incluyendo penalidades por incumplimientos de cantidades. Entonces, esta es una alternativa, pero básicamente, como todas las alternativas que vamos a plantear acá, tienen amenazas o inconvenientes. Luego, lo que se puede hacer también es negociar asignaciones semanales no lineales. Básicamente, ajustar esa licitación, o sea, ajustar con las navieras la oferta a una demanda no lineal que nos permite cubrirnos en temporadas altas. Básicamente suena muy bien si nosotros pudiésemos anticipar que nuestra proyección se va a cumplir a la perfección. Y en este caso, muchas de las navieras no aceptan estas asignaciones no lineales. Para la naviera es mucho más fácil agarrar el volumen total y dividirlo por 52 semanas. Y luego, la gran amenaza es justamente eso. Yo proyecto en base a lo que tengo pronosticado para el año a venir, pero puede ser que mis proveedores no me cumplan, puede ser que por este mismo contexto mis proveedores no logren tener el producto disponible a tiempo como habíamos proyectado inicialmente, y las navieras no vuelven atrás sobre esa asignación perdida. Si yo para el mes de agosto tenía 200 contenedores y por temas de retraso de mis proveedores solamente pude entregar 100 contenedores, la naviera no me va a decir, ok, los 100 que no ocupaste, ocúpalos en septiembre y no hay ningún problema. La naviera me va a decir, mira, yo te reservé esos espacios, no los ocupaste, entonces esos 100 espacios que no ocupaste, pues ellos los vendieron al mercado spot con una tarifa muy superior, y el mes de septiembre, pues el mes de septiembre ya está cerrado también y no te van a dar esos 100 contenedores que no ocupaste en septiembre. Entonces las asignaciones no lineales son un arma a doble filo, nos permite cubrirnos contra las temporadas, pero de alguna manera nos obliga a cumplir con nuestras proyecciones. Luego tenemos el tema de las condiciones. Básicamente, en Colombia y en otros países de Latinoamérica estábamos acostumbrados a gozar de nuestros más de 20 días libres en destino. Ante esta situación de escasez de contenedores, las navieras cada vez se han mostrado menos favorables a otorgar condiciones de más de 20 días libres en destino, porque al final lo que necesitan es desocupar el contenedor y volver a ocuparlo, ya sea para devolverlo vacío inmediatamente a China o para ocuparlo en exportación y que ese contenedor siga, vamos a decir, moviéndose. En este caso, cuando nosotros nos presentamos a una licitación, le decimos a la naviera, mira, yo necesito 20 días libres porque necesito cubrirme contra cualquier tipo de imprevisto, contra cualquier tipo de ineficiencia en los procesos aduanales, contra cualquier tipo de escasez de transporte, cubrirme contra una situación como el paro nacional en Colombia que acabamos de ver. Muchos de nosotros tuvimos contenedores ahí en puerto durante más de 30 días.
si hubiésemos tenido mejores condiciones en origen y en destino, bueno, en destino principalmente, hubiésemos pagado mucho menos. El problema es que al momento de sentarse a una negociación, la naviera lo que te va a decir es, ok, yo te puedo dar esos 20 días libres de demora en destino, pero tu tarifa sube, porque al final yo lo que necesito es el contenedor. Entonces, si uno tuviese una bola de cristal y pudiese anticipar una situación como la de Buenaventura este año, o la de Colombia en general este año, uno podría correr números, evaluar riesgos y decir, ok, hace sentido pagar más en flete porque me voy a ahorrar un montón de demora de contenedor. Pero lamentablemente uno nunca puede pronosticar este tipo de situaciones o lo extremo a lo que puede llegar este tipo de situaciones. Luego, creo que esto sí es un tema donde el inconveniente no es tan fuerte, pero utilizar más trayectos directos, menos transbordo. Básicamente, mientras menos puertos de transbordo yo tengo una menor variabilidad de tiempos de tránsito. Nosotros en muchas rutas estamos privilegiando el uso del camión al uso del contenedor. Estamos tratando de manejar rutas donde la cantidad de transbordos no sea superior a 1 o 2, porque de lo contrario los tiempos de tránsito se nos pueden disparar, ya que la cancelación de la salida te puede agarrar en cualquier tiempo de transbordo, la congestión te puede agarrar en cualquiera de los puertos de transbordo, o las omisiones de recalada en cualquiera de los puertos de transbordo. Entonces, ¿cuál es la única amenaza inconveniente acá? Que obviamente al ser servicios más directos quizás hay menos oferta y las tarifas son un poquito más altas, como por ejemplo podría ser en lugar de seguir a Buenaventura, llegar a Cartagena, la tarifa, la diferencia entre Cartagena y Buenaventura en flete marítimo no es tan alta, pero si mi centro de distribución está en Cali, pues el flete terrestre al final termina siendo mucho más caro que lo que me estoy ahorrando en flete marítimo de Cartagena a Buenaventura. En ciertos casos, para producto muy sensible al tiempo, para producto que estamos recibiendo justo a tiempo, vale la pena evitar ese último transbordo para estar seguros de contar con el producto a tiempo. Otra de las opciones que tenemos actualmente, incrementar nuestros stocks de seguridad. Básicamente, ¿en qué nos ayuda a incrementar nuestros stocks de seguridad? Menor impacto frente a retrasos y o variabilidad de tiempos de tránsito. Quizás puedo aguantar 1 o 2 semanas más porque tengo más producto en mi stock de seguridad, pero tiene un inconveniente muy grande el tener más stock de seguridad. Primero, los costos financieros, porque generalmente este es producto que yo ya pagué y que se va a demorar más tiempo en llegar a la tienda o al punto de venta y venderse para recuperar esa inversión. Y luego, la necesidad de mayor capacidad de almacenaje. Mientras más grandes sean mis stocks de seguridad, más espacio necesito para almacenar ese producto. Como séptimo punto, tenemos que considerar tiempos de tránsito superiores a los promedios históricos. En este momento es decir, ok, sabemos que el contexto está complicado, sabemos que me va a costar 2 semanas conseguir un contenedor en China, sabemos que posiblemente ese contenedor se demore más de 1 semana en llegar, entonces si yo al momento de poner mi orden de compra estaba considerando 7 días en origen más 30 días de tránsito marítimo, en este momento voy a considerar 21 días en origen y 37 días de tránsito marítimo, casi que de alguna manera anticipando que van a existir retrasos. ¿Cuál es el riesgo? Obviamente el riesgo es que los tiempos sean fieles a los promedios históricos y que generemos excesos de inventario y eventualmente que tengamos un volumen muy fuerte en el puerto que no podamos sacar al mismo tiempo y se nos generen bodegajes, demora de contenedor o incluso necesidad de almacenaje adicional. El octavo punto, que creo que es uno que sí vale mucho la pena considerar, es el near sourcing, la economía de proximidad. Básicamente comprar más en la región, comprar más nacional. Básicamente contamos con un flete marítimo más económico, tiempos de tránsito más bajos y de menos variabilidad, y sobre todo la posibilidad de aprovechar los acuerdos comerciales, tratados de libre comercio, donde Colombia básicamente tiene muchos tratados de libre comercio con países de la región que obviamente se podrían aprovechar para hacer ese producto más competitivo al momento de traerlo al país. ¿Cuál es el inconveniente de esto? Generalmente los costos y capacidad de producción, a pesar de que el flete marítimo sea más económico, a pesar de poder aprovechar de acuerdos comerciales para mucho producto, es muy, muy difícil
llegar a los costos y capacidad de producción que nos pueden ofrecer algunas fábricas en China. Entonces es de alguna manera de hacer ese compromiso en decir voy a privilegiar la seguridad de tener ese producto a tiempo ante el margen que básicamente le voy a estar ganando a ese producto. Entonces, al final, creo que, o sea, las acciones que estamos detallando acá, y lo vamos a ver como conclusión, pero no hay ninguna acción que garantice que no va a haber impacto en la cadena de abastecimiento. Estas acciones, muchas son implementables fácilmente, otras no tanto, y obviamente, pues dependiendo del tipo de empresa, dependiendo de mis proveedores, del tipo de producto, cada empresa básicamente tiene que combinar acciones, incluso de algunas de estas no implementarlas completamente, sino que hacerlas mixtas, como podría ser una asignación semanal no lineal. Básicamente yo podría, de mi licitación, podría tomar una parte y manejarla linealmente, un 80% de mi volumen total, yo podría hacerlo con una asignación lineal, y el otro 20% hacerlo no lineal para cubrirme entre mis temporadas altas. Entonces, ninguna opción, ninguna de estas acciones garantiza resultados. Creo que depende de cada uno evaluar riesgos, hacer esa evaluación interna y decir qué es lo que puedo hacer que al final pues me cubra o me aporte esa resiliencia que necesito sin hacerme incurrir en gastos que incluso podrían ser más caros que salir a comprar contenedores en el mercado spot. Como conclusión, estamos presenciando un cambio radical en la industria. Básicamente estamos pasando de un mercado de compradores a un mercado de vendedores. Las navieras en este momento tienen el control de la industria. El mercado está absolutamente consolidado. Entonces, si nos enojamos con una naviera, creo que no es la mejor idea, porque tarde o temprano vamos a tener que volver a trabajar con ellos y de alguna manera nos vamos quitando opciones para poder mover nuestra carga. El volumen actualmente ya no es una ventaja. O sea, incluso los contratos anuales, las navieras anteriormente, uno se presentaba a una licitación y uno decía, yo te quiero asignar 1000 contenedores, y la naviera te decía, no, dame 1500. En este momento uno se presenta a una licitación y le dice a la naviera, te quiero dar 1000 contenedores, y la naviera te dice, mira, prefiero manejarte solo 500, porque el mercado está tan fuerte que prefieren vender la mayor parte de esos contenedores en el mercado spot antes que en contratos a largo plazo, donde generalmente las tarifas tienden a ser más bajas. La situación actual podría perdurar durante muchos años. Esto obviamente no lo sabemos. Sabemos que esta situación seguramente se va a mantener este año y el próximo, pero básicamente la industria se viene preparando para este momento, como comentábamos, a través de la consolidación, y esto nos hace pensar que la industria realmente podría, o sea, la industria del transporte marítimo de contenedores podría estar presenciando un cambio que no es solo de un año, sino que un cambio ya a futuro. Creo que esta parte es súper importante, considerando que la situación no va a cambiar este año y probablemente no va a cambiar el próximo año. Sabemos que muchos de los importadores hemos sufrido con esta situación, pero creo que aún estamos a tiempo de tomar decisiones que nos ayuden a limitar el impacto a futuro. Creo que las decisiones hay que tomarlas, como les decía, creo que hay que combinar estas decisiones para llegar a lo que más nos conviene, pero creo que aún estamos a tiempo para seguir, para tomar las decisiones que nos ayuden a limitar el impacto. No existe decisión correcta, cada decisión tiene sus ventajas e inconvenientes, y el éxito depende de la materialización de potenciales riesgos. Como les decía, la bola de cristal ninguno de nosotros la tiene. Tenemos que pensar en qué podría pasar, qué riesgo se llega a materializar, qué es lo que más me penalizaría, o dónde es que los costos realmente me afectarían, y en base a ese análisis de cada empresa, pues tomar estas decisiones de resiliencia, pero obviamente, como les comentaba, la resiliencia tiene un costo. Luego, cada compañía deberá evaluar qué acción se ajusta más a sus necesidades previo a implementarlas. Y finalmente, creo que este es uno de los puntos más importantes, la visibilidad. Muchas veces, desde el año pasado, estamos insistiendo en la necesidad de visibilidad a corto plazo, visibilidad a mediano plazo, a largo plazo. Esto es
visibilidad que nosotros necesitamos recibir de parte de nuestros proveedores de producto, de nuestros proveedores de transporte. Anteriormente, un proveedor nos podía notificar un día antes de que el producto estuviera listo y nosotros podíamos manejar un booking con ese proveedor para tener un contenedor en 3-4 días. Los tiempos de obtención de contenedores ahora en el mercado spot están siendo de 2, 3, 4, hasta 5 semanas. Entonces necesitamos tener mucha visibilidad de parte de nuestros proveedores, tener visibilidad correcta para, vamos a decir, poder anticipar eventos, poder anticipar cuellos de botella y gestionar proactivamente. Pero la visibilidad, así como tenemos que recibirla, y esto tiene que ver también con el contexto, tenemos proveedores que son expertos en esto, y que básicamente son ellos los que conocen, los que manejan nuestros contenedores. Ellos tienen que proporcionarnos esa visibilidad de lo que está ocurriendo en el mercado del transporte marítimo de contenedores, pero la visibilidad también nos corresponde a nosotros dar esa visibilidad. Tenemos que ser capaces de trabajar en proyecciones lo más fiables posible, tenemos que ser capaces de anticipar situaciones inesperadas y notificar, como les decía, proactivamente a la naviera. Si sabemos que no vamos a cumplir con una proyección, notificarlo lo antes posible, porque creo que al final la visibilidad y visibilidad correcta es la única manera en que básicamente podemos llegar a ese equilibrio entre oferta y demanda, y al tener ese equilibrio entre oferta y demanda, que las tarifas en algún momento pues vuelvan a niveles aceptables, no a niveles como el año 2021-2020, pero a niveles aceptables en el que tanto importadores como navieras nos sintamos tranquilos o sintamos que no estamos pagando más de lo que deberíamos, especialmente en este contexto en que el servicio está lejos de ser lo que esperamos. Entonces, entiendo que no hay sesión de preguntas por temas obvios. No podemos dar mucha información propia a la compañía, pero si tienen cualquier pregunta o necesitan cualquier información, con gusto me pueden contactar y podemos conversar de las navieras, del mercado o de lo que ustedes pues, consideren necesario. Así que eso sería de mi lado. Darles las gracias, nuevamente darles las gracias a la gente de la ANDI y no. Muy bien, doctor ¿Okay? Bouchet, interesante exposición, muchísimas gracias. De todas formas, quisiéramos saber si es posible trasladarle una o dos preguntas, nada más que nos han hecho internamente, dado el interés que generó su importante exposición. Muchas gracias. Sí, sin ningún problema. Muy amable. La primera es, según su experiencia, ¿cree que el mercado naviero seguirá concentrándose? Esa es la primera. Y la segunda, ¿usted cree que Colombia ha enfrentado mejor o peor que otros países de la región en el escenario internacional esta contingencia que se nos ha presentado? Ok. Con respecto a la primera pregunta, a la pregunta de la consolidación, de esa concentración de la industria, por el momento no se ven posibles movimientos. Creo que por lo menos el top 10 de las principales navieras ya controlando ese 85%. Las demás navieras que quedan son principalmente navieras de nichos, o sea, específicas a ciertos trades mundiales que no necesariamente interesan a las navieras o que muchas veces ya trabajan con las navieras. Es el caso de los feeders que nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso de Centroamérica. No existe un servicio directo de Asia a Centroamérica, a El Salvador, por ejemplo. Entonces el servicio es de Asia a Panamá o a México, y de Panamá y México esos contenedores van en un feeder, que es un barco más pequeño que alimenta básicamente estos puertos pequeños. Entonces estos barcos pequeños son barcos que no trabajan directamente con importadores. Son barcos que trabajan con las navieras y con múltiples navieras para que estas navieras puedan ofrecer ese servicio a estos puertos donde no necesariamente pueden tener un servicio directo. Entonces, a corto plazo, y quizás me equivoco, pero creería que podría haber más movimiento de parte de los agentes de carga que movimiento o consolidación adicional de parte de las navieras. Con respecto a la segunda pregunta, creo que va de la mano un poquito con la primera, cómo creo yo que Colombia ha enfrentado esta situación.
yo creo que Colombia tiene una ventaja por sobre, por ejemplo, estos puertos de Centroamérica, y es que Colombia efectivamente tiene un servicio directo desde Asia. Los barcos que salen de Asia son los mismos que, por ejemplo, están llegando a Buenaventura. Buenaventura y puertos como Cartagena también son puertos que son atractivos para las navieras. Entonces, y yo se lo digo porque tenemos esta situación regularmente, cuando nosotros vamos donde las navieras y les decimos tengo un volumen adicional y necesito encontrar una solución, pero no te quiero pagar $13,000, las navieras siempre nos dicen, mira, yo te puedo ayudar con Buenaventura, porque básicamente es mi servicio, pero con El Salvador no te puedo ayudar porque tengo un costo adicional, que es el costo de este alimentador, de este feeder. Entonces creo que Colombia sí tiene esa ventaja con respecto a países como los países de Centroamérica, y creo que en Colombia sí existe una verdadera cultura de la negociación frente a las tarifas. Creo que el colombiano negocia muy bien el tema de tarifas, y cuando se tiene que sentar con una naviera a obtener buenos costos, creo que al colombiano le va bien en ese sentido. Creo que otros países no tienen esa ventaja. Así que no tengo los datos para poder decirles si les va bien o les va mal. Lo que sí pienso es que comparado con otros países de la región, Colombia está bien posicionada. Muy bien, doctor Bouchet, pues muy valiosos aportes. Nuevamente agradecemos su participación en este Congreso de Logística, Zonas Francas y Puertos. Muy buena tarde y de nuevo gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Recuerden que pueden seguir el minuto a minuto del evento.